Nunca pensé que el día de la boda de mi hermana Lucía se convertiría en uno de los más humillantes de mi vida. El sol apenas asomaba por mi ventana cuando sonó la alarma. Me levanté con ese nudo en el estómago que ya me acompañaba desde hacía días. Miré a Mateo, mi pequeño de 4 años, durmiendo plácidamente, ajeno a todo el drama familiar que nos rodeaba. Con cuidado, preparé su mejor conjunto, un pantalón azul marino, camisa blanca y esa pajarita que tanto le gustaba porque lo hacía verse, como los hombres grandes, según decía él. En el baño, mientras me maquillaba, ensayé sonrisas frente al espejo. Todas me parecían falsas, forzadas. ¿Cómo sonreír naturalmente cuando sabes que serás observada como el bicho raro de la familia? Desde que quedé embarazada de Mateo y decidí criarlo sola, las miradas de lástima, los comentarios a media voz y los consejos no solicitados se habían vuelto parte de mi rutina familiar. Hoy no, por favor, murmuré mientras aplicaba rímel a mis pestañas. Hoy es el día de Lucía, no el día de juzgar a Carmela. El taxi nos recogió a las 11. Mateo estaba emocionado por ir a una fiesta de mayores. Durante todo el trayecto por las calles de Valencia, me contó qué bailes haría y cuántas porciones de tarta pensaba comer. Su inocencia me daba fuerzas. Por él valía la pena soportar cualquier cosa, incluso la reunión con mi familia en pleno. La iglesia de Santa María estaba preciosa, decorada con rosas blancas y cintas doradas. Llegamos justo cuando los invitados comenzaban a entrar. Vi a mis tíos de Alicante, a los primos de Barcelona, a los amigos del pueblo, todos vestidos impecablemente. Me ubiqué en uno de los bancos laterales, lejos del pasillo central. No quería llamar la atención. La ceremonia transcurrió como era de esperar. Lucía resplandecía en su vestido de encaje, del brazo de nuestro padre. José, su prometido, la esperaba con ojos brillantes. Yo quería alegrarme por ella, de verdad que sí. Pero algo dentro de mí se retorcía al ver ese final feliz que a mí se me había negado socialmente desde que decidí ser madre sin marido. Después de la ceremonia, nos trasladamos al Salón Mediterráneo, uno de los más exclusivos de la costa. Las mesas estaban distribuidas alrededor de una pista de baile, con centros de flores y velas que creaban un ambiente mágico. A mí me asignaron una mesa lateral, junto a unos primos lejanos que apenas conocía, como si mi condición de madre soltera fuera contagiosa. «Mami, ¿puedo ir a jugar con los otros niños?», me preguntó Mateo, señalando a un grupo de pequeños que correteaban cerca de la fuente de chocolate. Asentí, viendo cómo se alejaba feliz. Al menos él podía disfrutar sin prejuicios. La comida fue exquisita, gazpacho andaluz, paella valenciana, cordero al horno. Pero yo apenas podía tragar. Cada bocado se mezclaba con la ansiedad. Evitaba las conversaciones largas. Sí, Mateo está bien, no estoy saliendo con nadie, sí, trabajo en la misma empresa. Respuestas cortas, sonrisas educadas, y la constante sensación de estar bajo evaluación. Llegó el momento de los discursos. El padre de Lucía, mi padre, habló primero. Contó anécdotas sobre la infancia de la novia, sobre cómo siempre supo que sería una mujer de provecho. Sentí una punzada, nunca había usado esas palabras para referirse a mí. Luego habló José, con palabras de amor que hicieron suspirar a muchas invitadas. Entonces Lucía tomó el micrófono, algo achispada por el cava. Comenzó agradeciendo la presencia de todos, mencionando a familiares y amigos especiales. Cuando pensé que había terminado, su mirada se posó en mí. Y por supuesto, mi hermana Carmela, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La rebelde de la familia, la que siempre hace todo a su manera. Un silencio incómodo se instaló en el salón. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Mi hermana es madre soltera, continuó con tono burlón. Nadie la quiere, bueno, ¿alguien quiere quedarse con ella? Está disponible. Ja ja ja. Las risas comenzaron, primero tímidas, luego más descaradas. Mi madre, sentada en la mesa principal, soltó su risa característica, esa que usaba cuando estaba nerviosa o cuando quería agradar a los demás. Es un producto usado, pero aún funcional, añadió ella, levantando su copa como si brindara por mí. Y viene con un niño incluido.
Más risas. Algunas personas miraban al suelo, incómodas. Otras reían abiertamente. Busqué a Mateo con la mirada, rezando para que estuviera lejos, jugando, sin escuchar. Lo encontré cerca de la mesa de postres, ajeno a todo, intentando alcanzar una porción de tarta. Me quedé paralizada. El tiempo pareció detenerse mientras las risas retumbaban en mis oídos como martillazos. Quería levantarme, gritar, defenderme. Pero las palabras se habían evaporado de mi garganta. Las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que tanto me había esmerado en aplicar esa mañana. En ese momento, sentí una mano sobre mi hombro. Era Martín, mi primo de Sevilla, el único que siempre me había tratado con normalidad. No les hagas caso, susurró. Están borrachos y son idiotas. Su gesto de apoyo solo hizo que las lágrimas fueran más difíciles de contener. Asentí, incapaz de hablar, mientras las risas iban disminuyendo y la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de humillarme públicamente en lo que debería haber sido una celebración de amor. Inspiré profundamente, conté hasta 10 como me había enseñado mi terapeuta, y me levanté con toda la dignidad que pude reunir. Tenía que buscar a Mateo, necesitaba abrazarlo, sentir su inocencia como un bálsamo contra tanta crueldad adulta. Mientras caminaba entre las mesas, notaba las miradas siguiéndome. Algunos con lástima, otros aún con burla apenas disimulada. Encontré a Mateo junto a la fuente de chocolate, con la boca manchada y una sonrisa que me rompió el corazón. ¿Cómo podía explicarle que su propia abuela lo había llamado defectuoso frente a 200 personas? Me agaché para limpiarle la cara con una servilleta. ¿Nos vamos ya, mami?, preguntó, sorprendido por mis manos temblorosas. Todavía no, cariño, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Pero, ¿qué te parece si salimos un ratito al jardín? Necesito tomar aire. Asintió entusiasmado y me tomó de la mano. Salimos a la terraza del salón mediterráneo, desde donde se veía el mar en la distancia. La brisa salada me ayudó a contener las lágrimas. Mateo corrió hacia unos arbustos donde había descubierto un caracol y se olvidó momentáneamente de la fiesta. Saqué el móvil del bolso. Necesitaba llamar a alguien, desahogarme. Pensé en Elena, mi mejor amiga, pero hoy estaba en un congreso en Madrid. Miré los contactos, desplazándome arriba y abajo sin decidirme. ¿Quién podría entender lo que acababa de pasar? ¿A quién podría contarle que mi propia familia me había convertido en el hazmerreír de una boda? Carmela, escuché detrás de mí. Era la voz de mi padre. Me giré lentamente, guardando el móvil. Su rostro mostraba esa expresión que también conocía, una mezcla de decepción y resignación. Tu madre dice que estás haciendo un drama. Que solo era una broma. ¿Una broma?, repetí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba a la humillación. ¿Te parece gracioso burlarse de tu nieto? ¿De tu hija? Papá suspiró, pasándose la mano por el cabello canoso. Siempre hacía ese gesto cuando se sentía atrapado entre mi madre y yo. ¿Sabes cómo es ella?, dijo, como si eso lo explicara todo. No lo hace con mala intención. No. ¿Y con qué intención lo hace? ¿Con intención de ayudar? ¿De apoyar? Porque te aseguro que no lo consigue. Mi padre miró hacia Mateo, que seguía fascinado con su caracol, ajeno a nuestra conversación. Es un buen niño, dijo casi en un susurro. Estás haciendo un buen trabajo con él. Sus palabras deberían haberme reconfortado, pero solo me causaron más dolor. ¿Por qué nunca me defendía públicamente? ¿Por qué sus pequeños gestos de aprobación siempre eran a escondidas, lejos de los ojos y oídos de mi madre? Si de verdad lo piensas, respondí con un nudo en la garganta, deberías decirlo cuando ella está presente. Se quedó callado, mirando hacia el horizonte. Sabía que no lo haría. Nunca lo había hecho. El carácter dominante de mi madre había moldeado nuestra dinámica familiar desde siempre. Vuelve a la fiesta, dijo finalmente. Es la boda de tu hermana. No la arruines con tus sensibilidades. Mis sensibilidades.
como si pedir respeto fuera un capricho, una exageración. Como si yo fuera la culpable de sentirme herida por sus palabras crueles. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10 nuevamente. Dile a Lucía que Mateo y yo nos quedaremos aquí un rato. Que disfrute de su día. Mi padre asintió y regresó al salón. Lo observé alejarse, con esa postura ligeramente encorvada que había adoptado con los años. De repente me pregunté si él también había sido víctima del carácter de mi madre, a su manera. Mami, mira. El caracol se escondió. La vocecita de Mateo me devolvió al presente. Me acerqué a él, sonriendo a pesar del dolor que sentía en el pecho. Los caracoles son muy listos, le expliqué, agachándome a su lado. Cuando tienen miedo o se sienten amenazados, se esconden en su casa. ¿Cómo nosotros cuando vamos a casa después del cole y cerramos la puerta? Su pregunta inocente me desarmó. Sí, exactamente así. Nuestro pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa era nuestro refugio, el lugar donde nadie nos juzgaba, donde podíamos ser nosotros mismos. Exactamente así, mi amor. El sonido de la música proveniente del salón se intensificó. El DJ anunciaba el baile de los novios. Debería estar allí, fingiendo felicidad, siguiendo el protocolo. Pero no podía. No después de lo que había pasado. Estaba perdida en estos pensamientos cuando una figura apareció en la terraza. Era José, el novio, mi nuevo cuñado. Se había aflojado la corbata y llevaba la chaqueta abierta. Parecía preocupado. Carmela, dijo acercándose. Te estaba buscando. Lo miré sorprendida. Apenas habíamos cruzado 4 palabras durante el tiempo que llevaba saliendo con mi hermana. Lucía siempre se encargaba de mantenerme a distancia de su vida. ¿Me buscabas a mí? ¿Por qué? El baile de los novios está a punto de empezar. José miró hacia el salón con expresión incómoda. Quería disculparme por lo que pasó. Lo que dijo Lucía, y tu madre. No estuvo bien. Su disculpa, aunque inesperada, no servía de mucho. No era él quien debía disculparse. No te preocupes, respondí secamente. Estoy acostumbrada. Pues no deberías, dijo con firmeza sorprendente. Nadie debería acostumbrarse a ser tratado así, menos por su familia. Mateo se acercó a nosotros, curioso por la presencia del novio. ¿Eres el príncipe de la tía Lucía?, preguntó con esa franqueza propia de los niños. José sonrió por primera vez desde que había llegado a la terraza. Algo así, respondió agachándose para quedar a la altura de Mateo. Y tú debes ser el caballero más valiente del reino, ¿verdad? Mi hijo asintió con seriedad, como si acabaran de encargarle una misión importante. Protejo a mi mamá de los dragones, afirmó. José me miró y vi en sus ojos comprensión. Quizás él también había notado cómo me trataba mi familia, incluso antes de hoy. Eso está muy bien, le dijo a Mateo. Las mamás valientes como la tuya merecen caballeros que las protejan. En ese momento, la voz de Lucía resonó desde la entrada de la terraza. Aquí estás. Todo el mundo está esperando para el baile y tú desaparecido. Su tono era acusador. Luego me vio y entornó los ojos. Claro, tenías que estar con ella. José se incorporó lentamente, su rostro ya no mostraba la sonrisa amable de hace unos segundos. Estaba disculpándome por tu comportamiento, dijo con una calma que parecía forzada. Por lo que dijiste en tu discurso. Lucía soltó una risa nerviosa, mirando alrededor como buscando testigos de esta conversación absurda. ¿En serio? ¿Por una bromita inocente? Todo el mundo se rió. Si Carmela no puede aceptar una broma, es su problema. La palabra, bromita, retumbó en mis oídos como un insulto. Sentí que mi cuerpo temblaba de indignación. Aferré a Mateo contra mí, como si necesitara protegerlo incluso de las palabras. No fue una broma inocente, Lucía, respondí con una voz que no parecía la mía. Fue cruel. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Mi hermana puso los ojos en blanco, ese gesto tan suyo desde la adolescencia,
cuando creía que el mundo entero estaba equivocado y solo ella tenía razón. Siempre tan dramática. ¿Por qué no puedes ampliamente encajar como todo el mundo? Haces que mamá se avergüence constantemente con tus decisiones. Mis decisiones. Repetí lentamente. ¿Te refieres a mi hijo? ¿A no haberme casado con un hombre que me dejó en cuanto supo del embarazo? ¿A sacar adelante a un niño sola mientras terminaba mis estudios y conseguía un trabajo? José miraba alternativamente a Lucía y a mí, como si estuviera descubriendo aspectos de su futura esposa que desconocía. Lucía, intervino suavemente, creo que le debes una disculpa a tu hermana. La expresión de mi hermana se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Yo? ¿Una disculpa? Ella es quien está arruinando nuestra boda con sus sensiblerías. De nuevo esa palabra. Sensiblerías. Como si mis sentimientos no fueran válidos, como si mi dolor fuera un capricho. Sentí las lágrimas acumulándose nuevamente, pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. Vámonos, Mateo, dije tomando la mano de mi hijo. Es hora de irnos a casa. Pero mami, no he comido tarta todavía. El comentario inocente de Mateo hizo que el rostro de José se suavizara. Puedo traerte un trozo grande para que te lo lleves, le ofreció. ¿De chocolate está bien? Mateo asintió entusiasmado, pero Lucía no parecía dispuesta a ceder. No te atrevas a marcharte ahora, me advirtió. Mamá y papá estarán furiosos. Pensarán que lo haces a propósito, para llamar la atención, como siempre. Sus palabras me dolieron, porque en el fondo sabía que tenía razón. Mi partida sería interpretada como otro acto de rebeldía, como otra forma de arruinar la perfección familiar que tanto se esforzaban en mantener de cara a la galería. El silencio entre nosotros se volvió denso, cortado apenas por la música que escapaba del salón. José miró a Lucía con una expresión que nunca antes había visto en él, decepción. Voy a buscar la tarta para el niño, dijo finalmente, y se alejó hacia el interior. Lucía me lanzó una mirada acusadora, como si yo hubiera planeado todo esto para sabotear su día especial. Era la misma mirada que me dirigía desde que éramos pequeñas, cuando yo me negaba a seguir sus reglas en los juegos o cuando no quería prestarle mis cosas. Siempre tienes que ser el centro de atención, ¿verdad?, murmuró con rabia contenida. Incluso hoy. Mi día. Yo no pedí que me humillaras públicamente, respondí, intentando mantener la calma por Mateo. Yo no pedí que mamá se burlara de mi hijo. Era una broma. Todo el mundo se rió. Eso es lo peor, Lucía. Que para ti el dolor de otros pueda ser motivo de risa. Mi hermana abrió la boca para responder, pero en ese momento regresó José con un trozo generoso de tarta en un plato desechable. Se agachó y se lo entregó a Mateo, que lo recibió con ojos brillantes. Con extra de chocolate, como le gusta a los caballeros valientes, le dijo guiñándole un ojo. Mateo sonrió feliz, olvidando momentáneamente la tensión que flotaba entre los adultos. José se incorporó y miró a Lucía fijamente. Vamos a volver al salón. Tus padres están preguntando por nosotros. Tomó a Lucía del brazo con suavidad pero firmeza, y la condujo hacia el interior. Antes de entrar, se volvió hacia mí. Carmela, por favor, quédate un poco más. Hay algo que quiero decir. No entendí qué pretendía. ¿Más humillaciones? ¿Una disculpa pública que probablemente empeoraría las cosas? Pero había algo en su mirada, una determinación que me intrigó. Asentí levemente. 5 minutos, concedí. Después nos vamos. José asintió y desapareció con mi hermana en el interior del salón. Mateo ya había empezado a devorar su tarta, sentado en un banco cercano. Come despacio, cariño, le recordé, sentándome a su lado. Y cuidado con mancharte. Pasaron varios minutos. La música se detuvo abruptamente y escuché la voz del DJ anunciando que el novio quería decir unas palabras. Mi curiosidad pudo más que mi deseo de huir. Me acerqué a la puerta de la terraza, desde donde podía ver parte del salón sin ser vista. José estaba de pie, con un micrófono en la mano, en el centro de la pista de baile. Lucía estaba a su lado,
con una sonrisa forzada, como si presintiera que algo no iba según lo planeado. Quiero agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial, comenzó José con voz firme. Un día que se supone que celebra el amor, el respeto y la unión de dos familias. Hizo una pausa, y noté cómo su mirada recorría el salón, deteniéndose brevemente en mis padres, sentados en la mesa principal. Pero hoy he presenciado algo que me ha hecho cuestionar muchas cosas. He visto cómo la familia que estoy a punto de formar parte ha humillado públicamente a uno de sus miembros. Un murmullo recorrió el salón. Vi cómo mi madre se enderezaba en su silla, alerta como un animal que siente peligro. Mi padre miraba al suelo, evitando el contacto visual con cualquiera. Carmela, la hermana de Lucía, ha sido objeto de burlas por ser madre soltera. Su hijo, un niño inocente, ha sido llamado defectuoso. Y todo esto ha sido presentado como una broma, algo de lo que todos deberíamos reírnos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, como si el tiempo se hubiera detenido dentro del salón mediterráneo. No puedo y no voy a formar parte de una familia que trata así a sus miembros, continuó José con una voz que temblaba ligeramente, pero no de miedo sino de emoción contenida. El respeto y el amor no son valores negociables para mí. Lucía había perdido toda sonrisa. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y horror creciente. Intentó tomar el micrófono, pero José se apartó ligeramente. Lucía, dijo mirándola directamente, te he amado desde el primer día. Pensé que compartíamos los mismos valores. Pero lo que he visto hoy me hace dudar. Y no puedo unir mi vida a alguien que piensa que humillar a su propia hermana es aceptable, incluso gracioso. Mi madre se levantó entonces, con el rostro descompuesto por la rabia. Esto es inaceptable, gritó, lo suficientemente fuerte como para ser oída sin micrófono. Estás arruinando la boda de mi hija por una tontería. José la miró con calma. No, señora García. La boda ya estaba arruinada en el momento en que ustedes decidieron que la crueldad era parte del entretenimiento. Vi cómo mi padre tomaba del brazo a mi madre, intentando que volviera a sentarse. Ella se zafó con un movimiento brusco. Todo esto es culpa de Carmela, espetó. Siempre arruinando todo con sus dramas y sus malas decisiones. No pude contenerme más. Con Mateo de la mano, entré al salón. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí como las piernas me temblaban, pero seguí caminando hasta situarme cerca de José. No he arruinado nada, mamá, dije con una voz sorprendentemente clara. Solo he vivido mi vida lo mejor que he podido. He criado a mi hijo con amor y dignidad. Y si eso te avergüenza, el problema no es mío. José me pasó el micrófono, y lo tomé sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. De repente, tenía la atención de 200 personas. Muchas de ellas habían reído con las bromas de mi hermana y mi madre. Otras habían permanecido en silencio, cómplices de la humillación. No pedí venir hoy, continué, sintiendo como las palabras fluían desde algún lugar profundo dentro de mí. Vine porque, a pesar de todo, Lucía es mi hermana y quería compartir su felicidad. Pero no puedo seguir pretendiendo que está bien como me tratan. No puedo seguir sonriendo mientras llaman defectuoso a mi hijo. Mateo apretó mi mano, quizás sintiendo mi tensión. Le sonreí brevemente antes de continuar. Durante años he intentado encajar, he soportado comentarios, miradas, silencios incómodos. He aguantado que mi propia madre me presente como su decepción. Y todo porque creía que eso era lo que debía hacer por el bien de la familia. Pero hoy me doy cuenta de que eso no es familia. Los ojos de mi madre echaban chispas, pero por primera vez en mi vida, no me intimidó. Me sentía fuerte, como si todas las pequeñas humillaciones que había soportado durante años me hubieran preparado para este momento. Una familia te acepta como eres. Te apoya en los momentos difíciles. No se ríe de tu dolor. No convierte tus luchas en entretenimiento. Vi cómo algunos invitados bajaban la mirada, avergonzados. Otros asentían levemente, como si mis palabras resonaran en ellos. Así que gracias, José, por ser la primera persona que ha tenido el valor de decir en voz alta lo que todos han visto durante años.
¿Y Lucía? Miré a mi hermana, que parecía haberse encogido en su majestuoso vestido blanco. Espero que algún día entiendas que el amor verdadero no necesita menospreciar a otros para brillar. Le devolví el micrófono a José, que lo tomó con una sonrisa triste. El silencio en el salón era absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Pido disculpas a todos los invitados, dijo José finalmente. Pero no puedo continuar con esta boda. No en estas circunstancias. El caos estalló entonces. Mi madre comenzó a gritar, mi padre intentaba calmarla, los invitados murmuraban entre ellos. Lucía se quedó inmóvil, como una estatua de sal en medio de la tormenta. José dejó el micrófono en manos del DJ, que parecía no saber qué hacer a continuación. Luego se acercó a mí. Lamento que hayas tenido que pasar por esto, me dijo en voz baja. Nadie merece ser tratado así, menos por su propia familia. Asentí, incapaz de hablar. La adrenalina que me había sostenido durante mi improvisado discurso empezaba a diluirse, dejándome exhausta. Te acompaño a casa, ofreció. Tú y Mateo no deberían irse solos después de esto. Iba a rechazar su oferta cuando escuché la voz de mi madre, que se había acercado a nosotros. Todo esto es tu culpa, me gritó, fuera de sí. Has arruinado la vida de tu hermana como arruinaste la tuya. José se interpuso entre nosotras con un movimiento ágil. Ya es suficiente, señora García, dijo con firmeza. Creo que todos hemos oído suficientes acusaciones por hoy. Mi madre lo miró como si quisiera fulminarlo con la mirada, pero algo en la postura de José, en su determinación tranquila, la hizo retroceder. Esto no ha terminado, amenazó antes de volver junto a mi padre, que parecía haber envejecido 10 años en la última media hora. Vámonos, le dije a José. Por favor. Él asintió, y nos dirigimos hacia la salida. Algunos invitados nos miraban con curiosidad, otros con compasión, y unos pocos con lo que me pareció admiración. Martín, mi primo, se acercó brevemente y me abrazó sin decir palabra. Sentí que ese gesto silencioso valía más que 1000 discursos. En el taxi de regreso a casa, Mateo se quedó dormido rápidamente, agotado por todas las emociones. José permaneció en silencio a mi lado, respetando mi necesidad de procesar todo lo ocurrido. ¿Estás bien?, preguntó finalmente cuando el taxi se detuvo frente a mi edificio en Ruzafa. No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que lo estaré. Sonrió levemente y me ayudó a sacar a Mateo del taxi. Lo llevó en brazos hasta la puerta de mi apartamento, donde me lo entregó con cuidado para no despertarlo. Gracias, dije, sintiendo que esa palabra era insuficiente para todo lo que había hecho. No tenías por qué hacer lo que hiciste. Sí, tenía que hacerlo, respondió con seriedad. Por mí, más que por nadie. No podría vivir conmigo mismo si hubiera callado ante tanta injusticia. Nos miramos un momento en silencio, como dos supervivientes de una batalla compartida. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Se encogió de hombros con una sonrisa cansada. No lo sé. Supongo que empezar de nuevo. Pero sin arrepentimientos. Mientras lo veía alejarse por el pasillo, sentí una extraña mezcla de emociones. Tristeza por mi hermana, que había perdido a un buen hombre. Rabia hacia mi familia por su crueldad persistente. Pero también, sorprendentemente, una sensación de liberación. Como si un peso que había cargado durante años se hubiera aligerado. Los días siguientes a la fallida boda transcurrieron en un extraño silencio. Mi teléfono, normalmente tranquilo, se llenó de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría eran de familiares y conocidos que, de repente, habían descubierto que tenían mucho que decirme. No contesté ninguno. Necesitaba ese espacio, ese silencio para procesar todo lo ocurrido. Mateo y yo caímos en una rutina reconfortante. Lo llevaba al colegio por las mañanas, luego iba a mi trabajo en la editorial donde corregía textos, lo recogía por la tarde, y pasábamos las horas jugando en el parque de viveros o cocinando juntos en nuestro pequeño apartamento. La normalidad se convirtió en mi refugio. Una semana después del incidente, estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a mi padre. Solo, sin mi madre.
Eso era inusual. Dudé unos segundos antes de abrir. Papá, dije a modo de saludo, sin invitarlo a pasar inmediatamente. Parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Sus hombros caídos contaban una historia de derrotas que nunca había querido ver. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. No era la voz del hombre que siempre había cedido ante mi madre, sino la de alguien que parecía haber despertado de un largo letargo. Me aparté para dejarlo entrar. Mateo estaba en su habitación, jugando con sus dinosaurios, ajeno a la visita. ¿Quieres un café?, ofrecí mecánicamente, más por costumbre que por hospitalidad. Asintió y se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Preparé el café en silencio, sintiendo su mirada en mi espalda. Cuando finalmente me senté frente a él y le pasé su taza, noté algo diferente en sus ojos. Una determinación que nunca antes había visto. He dejado a tu madre, dijo sin preámbulos. La taza casi se me cae de las manos. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era la última que esperaba. ¿Qué? Después de la boda, o de lo que iba a ser la boda, continuó, mirando su café como si las palabras fueran difíciles de encontrar, tuvimos una discusión. La peor en 40 años de matrimonio. Tomó un sorbo de café, dándose tiempo. Tu madre culpaba a todos. A ti, a José, incluso a Lucía por no haber manejado mejor la situación. A todos menos a ella misma. Y cuando intenté hacerle ver que ella también tenía responsabilidad en lo ocurrido, me llamó débil, cobarde, mal padre. Una risa amarga escapó de sus labios. Y tenía razón, ¿sabes? He sido un cobarde. Durante años vi cómo te trataba, cómo menospreciaba tus decisiones, cómo hablaba de Mateo como si fuera un error y no el niño maravilloso que es. Y no hice nada. Por paz. Por comodidad. Por miedo. Las lágrimas asomaron a sus ojos, algo que nunca había visto. Mi padre, Antonio García, el hombre que nunca mostraba emociones, estaba llorando en mi cocina. Esa noche, después de discutir, me fui a dormir al sofá. Y por la mañana, mientras ella seguía durmiendo, hice la maleta y me marché. Estoy en casa de Vicente, mi compañero del trabajo. Papá, comencé, sin saber qué decir realmente. Una parte de mí quería consolarlo, otra parte quería reprocharle todos esos años de silencio cómplice. No, déjame terminar, pidió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero que sepas que lo siento. Siento no haberte defendido como merecías. Siento haber permitido que tu madre y Lucía te trataran así. Siento haber sido un padre que no estuvo a la altura. Sus palabras eran como bálsamo y sal en la herida al mismo tiempo. Cuánto había necesitado escuchar eso, y cuánto dolía que hubiera tardado tanto. ¿Y ahora qué?, pregunté, intentando asimilar toda la información. Ahora quiero ser parte de tu vida y de la de Mateo, si me lo permites. No como el hombre que te falló, sino como alguien que está dispuesto a aprender, a escuchar, a estar presente de verdad. En ese momento, Mateo apareció en la cocina, frotándose los ojos con sueño. «Abuelo», exclamó al ver a mi padre, corriendo hacia él con esa alegría incondicional que solo los niños pueden ofrecer. Mi padre lo alzó en brazos, con una sonrisa que transformó su rostro cansado. «Mi campeón. ¿Cómo estás?» Bien, estaba jugando con Triceratops, que es mi dino favorito porque tiene 3 cuernos y puede defenderse muy bien, explicó Mateo con seriedad. Mi padre lo escuchaba con atención genuina, como si cada palabra de mi hijo fuera un tesoro. Era el abuelo que siempre había querido ser, pero que algo, su miedo, su debilidad, su conformidad, le había impedido ser. ¿Te quedas a cenar, abuelo?, preguntó Mateo con esperanza en los ojos. Mi padre me miró, esperando mi permiso. Asentí levemente. Me encantaría, respondió con una sonrisa tímida. Esa noche cenamos los 3 juntos. Hablamos de cosas triviales, de dinosaurios, del colegio de Mateo, de mi trabajo. Nada profundo, nada doloroso. Pero algo había cambiado. Era como si el aire fuera más ligero, como si respirar ya no costara tanto esfuerzo. Cuando acosté a Mateo, mi padre se ofreció a leerle un cuento.
Los observé desde la puerta, viendo cómo mi hijo se acurrucaba junto a su abuelo, cómo reían juntos con las voces que mi padre ponía a los personajes. Una escena normal, cotidiana, pero que en nuestro caso era revolucionaria. Después, mientras tomábamos otra taza de café en el salón, mi padre sacó un sobre de su chaqueta. «Hay algo más que debes saber», dijo, pasándome el sobre. «Encontré esto entre las cosas de tu madre». Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta, fechada 5 años atrás, de un tal Miguel Durán. El nombre me resultó familiar, pero no lograba ubicarlo. Comencé a leer y sentí como la sangre se me helaba en las venas. «Querida Mercedes», comenzaba la carta, refiriéndose a mi madre. «He recibido tu carta y entiendo tu preocupación. Sin embargo, debo insistir en que no quiero tener ningún contacto con la criatura. El acuerdo al que llegamos fue claro, yo proporcionaría ayuda económica a cambio de mi anonimato. No quiero ser padre, nunca lo he querido. Carmela tomó su decisión al rechazar el aborto que le sugerí, y debe asumir las consecuencias. Te adjunto el dinero acordado, pero esta será la última vez. No vuelvas a contactarme. Miguel». Levanté la vista, aturdida. Miguel Durán. Ahora lo recordaba. Era el nombre del padre de un compañero del instituto con el que había salido brevemente. Un hombre de negocios, viudo, que siempre había sido amable conmigo durante los pocos meses que frecuenté su casa. Solo que, al parecer, su amabilidad había ido mucho más allá de lo apropiado. ¿Mi madre sabía quién era el padre de Mateo?, pregunté con un hilo de voz. ¿Todo este tiempo lo supo y no me dijo nada? Mi padre asintió, con el rostro sombrío. Parece que negoció con él a tus espaldas. Por lo que entiendo de esta carta y de otras que encontré, Miguel te sedujo cuando apenas tenías 18 años. Cuando quedaste embarazada y te negaste a abortar, él acudió a tu madre. Hicieron algún tipo de trato, él pagaría una cantidad mensual y ella mantendría su identidad en secreto. No podía creerlo. Todo este tiempo había pensado que el padre de Mateo era Javier, un chico con el que había tenido una relación breve pero intensa justo antes de descubrir mi embarazo. Él lo había negado, alegando que no podía ser suyo porque habíamos usado protección. Yo no le creí y asumí que simplemente no quería responsabilidades. Ahora resultaba que tenía razón. ¿Por qué mi madre haría algo así?, murmuré, más para mí misma que para mi padre. Por vergüenza, respondió él con amargura. Miguel era un hombre casado cuando ocurrió. Su esposa había muerto apenas unos meses después, pero el escándalo habría sido enorme en nuestro círculo social. Tu madre prefirió el dinero y el secreto a enfrentar la verdad. Me levanté, necesitando moverme, procesar toda esta información. El padre de mi hijo no era un joven irresponsable, sino un hombre adulto que me había manipulado y luego pagado para desaparecer. Y mi madre, la misma que me había tratado como una vergüenza para la familia, había sido cómplice. ¿Y tú?, pregunté con dureza. ¿También lo sabías? Mi padre negó con vehemencia. Te lo juro por lo más sagrado, Carmela. Me enteré hace 3 días, cuando encontré estas cartas guardadas en un compartimento secreto del armario de tu madre. Fue lo que precipitó mi decisión de marcharme. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si él también me había mentido, si también había sido parte de esa conspiración de silencio, no sabría cómo seguir adelante. Te creo, dije finalmente, dejándome caer de nuevo en el sofá. Pero esto cambia todo. Lo sé, respondió, tomando mi mano. Y entenderé si necesitas tiempo, si estás enfadada, si no quieres verme durante un tiempo. Pero quería que supieras la verdad. Merecías saberla. Nos quedamos en silencio un largo rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, mi padre se levantó para marcharse. ¿Has hablado con Lucía desde la boda?, pregunté, recordando de repente a mi hermana. Sí, respondió con cansancio. Está destrozada. José no ha vuelto con ella, a pesar de sus intentos de reconciliación. Dice que todo es culpa tuya. Por supuesto que lo decía. Para Lucía, siempre había sido más fácil culpar a otros que mirar sus propias acciones.
¿Y tú qué piensas?, pregunté, necesitando saber si realmente había cambiado o si seguía siendo el mismo hombre que se dejaba llevar por las opiniones de los demás. Pienso que cada uno es responsable de sus actos, respondió con una firmeza que me sorprendió. Lucía dijo lo que dijo. José tomó su decisión basándose en eso. Y yo estoy tomando mis propias decisiones ahora. Asentí, reconociendo este nuevo aspecto de mi padre. Buenas noches, papá, dije mientras lo acompañaba a la puerta. Buenas noches, hija, respondió, y por primera vez en muchos años, sentí que esa palabra, hija, significaba algo real, algo valioso. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé apoyada en ella, sintiendo como las lágrimas caían libremente por mis mejillas. Lágrimas de dolor por todo lo que había descubierto, pero también, sorprendentemente, lágrimas de alivio. La verdad, por dura que fuera, era mejor que la mentira en la que había vivido durante años. Desperté a la mañana siguiente con una claridad mental que no había experimentado en años. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Ya no tenía que cargar con la culpa, la vergüenza o la sensación de no ser suficiente. Ahora entendía por qué mi madre me había tratado con tanto desprecio. No era porque yo hubiera cometido un error, sino porque yo era la prueba viviente de su complicidad, de su hipocresía. Llevé a Mateo al colegio como cada mañana, besando su frente antes de dejarlo en manos de su maestra, Sofía, quien me saludó con más calidez de lo habitual. Me di cuenta de que la noticia del incidente en la boda debía haberse extendido. Vivíamos en una ciudad pequeña, a fin de cuentas. ¿Todo bien, Carmela?, preguntó con genuina preocupación. Todo mejor, respondí con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que forzar. En lugar de ir directamente al trabajo, hice algo que había estado posponiendo: visité el despacho de un abogado. Manuel Herrera me recibió en su oficina en Gran Vía, un espacio acogedor que contradecía la imagen intimidante que siempre había tenido de los bufetes de abogados. Quiero cambiar el nombre de mi hijo, anuncié después de explicarle brevemente mi situación. Actualmente lleva solo mi apellido, García, pero quiero añadirle mi segundo apellido, Martínez. Quiero que se llame Mateo García Martínez. Manuel asintió, tomando notas. Es un proceso relativamente sencillo, explicó. Pero necesitaré toda la documentación, certificado de nacimiento, tu DNI, y debemos preparar una solicitud formal. ¿Estás segura de que no quieres intentar que el padre biológico reconozca al niño? Tendría derecho a su apellido y a manutención. Estoy segura, respondí con firmeza. Ese hombre no merece ser parte de la vida de Mateo. Y no necesitamos su dinero. El abogado asintió, respetando mi decisión. Mientras preparaba los documentos necesarios, me habló también de otros asuntos legales que podría considerar: un testamento que asegurara el futuro de Mateo si algo me sucedía, una posible demanda por el dinero que mi madre había recibido a mis espaldas. Salí de allí con una carpeta llena de papeles y la sensación de haber empezado a recuperar el control de mi vida. Mi siguiente parada fue la editorial. Hablé con Carmen, mi jefa, y le planteé algo que llevaba tiempo considerando. Quiero proponer un nuevo proyecto, le dije. Una colección de libros infantiles que hablen sobre diferentes tipos de familias. Familias con un solo padre o madre, familias con dos madres o dos padres, familias extendidas. Carmen me escuchó con atención, sus ojos brillando con interés creciente. Podría funcionar, dijo finalmente. Hay una demanda creciente de materiales inclusivos. Prepara una propuesta formal y la presentaremos al comité editorial la próxima semana. Trabajé en esa propuesta durante días, volcando en ella toda mi experiencia y la de Mateo. No quería que otros niños crecieran pensando que sus familias eran menos válidas solo por ser diferentes. No quería que otras madres solteras se sintieran como yo me había sentido, juzgadas, marginadas, insuficientes. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Entre el trabajo, Mateo, los trámites legales y las visitas ocasionales de mi padre, apenas tuve tiempo para pensar en mi madre o en Lucía. Sabía, por mi padre, que mi hermana había vuelto a la casa familiar después de cancelar su luna de miel. José se había mantenido firme en su decisión de no casarse con ella, a pesar de sus intentos de reconciliación. Un sábado por la tarde, mientras Mateo jugaba en el parque del río,
recibí una llamada inesperada. Era José. Carmela, dijo, su voz sonando extrañamente cercana a pesar de la distancia. ¿Cómo estás? Bien, respondí, sorprendida. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Me alegro. He pensado mucho en ti, en vosotros. ¿Cómo está Mateo? Está bien. Creciendo rápido. Ahora mismo está obsesionado con los superhéroes. José rió, y el sonido me resultó reconfortante. Era extraño mantener esta conversación amistosa con el que casi había sido mi cuñado, pero también se sentía natural, como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran. Escucha, continuó, estoy en Valencia por un par de días, por trabajo. Me preguntaba si podríamos vernos, tomar un café. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablarte. Dudé un momento. No quería que Lucía malinterpretara una reunión entre nosotros, aunque, francamente, ya no me importaba tanto lo que ella pensara. Claro, accedí finalmente. ¿Mañana te viene bien? Mateo estará con mi padre, así que podemos hablar tranquilamente. Quedamos en vernos en una cafetería del barrio del Carmen, un lugar suficientemente público como para que nadie pudiera malinterpretar nuestro encuentro, pero tranquilo para poder conversar. José llegó puntual, vestido con sencillez pero elegancia. Me saludó con 2 besos, como viejos amigos, y pedimos café. He decidido mudarme a Madrid, anunció después de ponernos al día sobre trivialidades. Me han ofrecido un puesto en la central de la empresa y he aceptado. Necesito un nuevo comienzo. Lo entiendo perfectamente, respondí, removiendo mi café. Yo también he estado haciendo cambios, aunque sin moverme de ciudad. Le conté sobre mi proyecto de libros infantiles, sobre los trámites para cambiar el apellido de Mateo, sobre la nueva relación que estaba construyendo con mi padre. Omití el descubrimiento sobre el verdadero padre de mi hijo, esa parte de mi historia aún era demasiado reciente, demasiado dolorosa para compartirla. Me alegro por ti, dijo con sinceridad. Te mereces todo lo bueno después de lo que has pasado. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondí, pensando no solo en mí sino también en él. ¿Qué hay de ti? Aparte del trabajo, ¿cómo estás? José suspiró, mirando su taza como si contuviera las respuestas a todas sus preguntas. Ha sido difícil. Cancelar una boda el mismo día no es algo que pase desapercibido. Mi familia, mis amigos, todos tienen opiniones. La mayoría piensa que actué impulsivamente, que debería haber esperado, hablado con Lucía en privado. ¿Y tú qué piensas? Pienso que tomé la decisión correcta, respondió sin dudar. Quizás el momento no fue el ideal, pero lo que vi ese día me mostró una faceta de Lucía y de tu familia que no podía ignorar. No podía construir mi vida junto a alguien capaz de tanta crueldad. Las palabras de José resonaron dentro de mí. Durante años había soportado esa crueldad, justificándola, minimizándola, creyendo que era normal o que de alguna manera la merecía. Escuchar a alguien más nombrarla por lo que era resultaba extrañamente validante. ¿Sabes?, continuó José después de un momento, hay algo que quería decirte. El día de la boda, cuando te defendí, no lo hice solo por ti. Lo hice también por mí, por la persona que quiero ser. No podía quedarme callado y pretender que todo estaba bien. Fuiste valiente, dije. Más valiente que yo en muchos aspectos. No estoy de acuerdo, respondió, mirándome directamente a los ojos. Tú has sido valiente cada día, criando a tu hijo sola, enfrentando prejuicios, construyendo una vida digna a pesar de todo. Eso requiere un tipo de valentía constante que pocos entienden. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. No estaba acostumbrada a que alguien viera mi lucha, mis esfuerzos diarios, y los reconociera como lo que eran, actos de coraje. Gracias, murmuré, controlando la emoción. Significa mucho escuchar eso. Seguimos hablando durante horas, compartiendo historias, sueños, reflexiones. Era tan fácil conversar con él, tan reconfortante sentirme vista y comprendida sin juicios. Cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números con la promesa de mantenernos en contacto. Cuídate, Carmela, dijo antes de irse. Y cuida a ese superhéroe tuyo.
Tú también, José. Madrid te va a sentar bien. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí una ligereza en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. No era atracción hacia José, o al menos no principalmente eso. Era la sensación de haber encontrado a alguien que veía el mundo de manera similar, que valoraba las mismas cosas que yo, la honestidad, la dignidad, el coraje. Los meses siguientes siguieron trayendo cambios. Mi proyecto de libros infantiles fue aprobado por el comité editorial, y pronto estuve trabajando con ilustradores y revisando textos. El primer libro, titulado Mi familia es un superhéroe, contaba la historia de un niño y su madre soltera, luchando juntos contra los prejuicios del mundo. No era sutilmente autobiográfico. El trámite para cambiar el apellido de Mateo avanzaba, lento pero seguro. Mi padre se había mudado definitivamente fuera de la casa familiar y había alquilado un pequeño apartamento cerca del nuestro. Se había convertido en una presencia constante y positiva en nuestras vidas, recogiendo a Mateo del colegio cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, llevándolo al parque los fines de semana, siendo el abuelo que siempre debió ser. Un día, mientras estaba en la editorial, recibí una llamada del abogado. «Tengo noticias sobre el caso del cambio de apellido», anunció Manuel. «Has sido aprobado. A partir de ahora, tu hijo se llamará oficialmente Mateo García Martínez». Sentí una alegría inmensa. Era un paso simbólico pero importante. De ahora en adelante, Mateo llevaría solo mis apellidos, los de nuestra familia, la familia que habíamos construido juntos. Esa noche lo celebramos con una tarta especial que preparé con la ayuda de Mateo. Mi padre se unió a nosotros, trayendo un regalo para su nieto, un conjunto de superhéroes articulados que Mateo había estado deseando desde hacía semanas. Mientras los veía jugar juntos en el salón, sentí una oleada de gratitud. A pesar de todo el dolor, de todas las dificultades, estábamos bien. Habíamos encontrado nuestro camino hacia la dignidad, hacia una vida plena y auténtica. Una vida donde no teníamos que disculparnos por ser quienes éramos, donde no teníamos que encajar en las expectativas ajenas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de José. «Acabo de ver que tu libro saldrá en 2 meses. Enhorabuena. Sabía que lo conseguirías. Cuando venga a Valencia me lo firmarás, ¿verdad? Un abrazo para ti y otro para el superhéroe». Sonreí, sintiendo una calidez familiar extenderse en mi pecho. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Siempre había escuchado que el tiempo lo cura todo, pero nunca lo había creído realmente. Ahora, casi un año después de aquella fatídica boda, empezaba a pensar que quizás había algo de verdad en ese dicho. No es que el dolor hubiera desaparecido completamente, seguía ahí, como una cicatriz que ya no duele pero que te recuerda lo que has sobrevivido. La diferencia es que ahora ese dolor se había transformado en algo más, en fuerza, en propósito, en una determinación tranquila que guiaba mis pasos. Mi libro, Mi familia es un superhéroe, había sido un éxito moderado pero significativo. Recibía mensajes de madres solteras, padres divorciados, familias no convencionales que se sentían representadas, que encontraban consuelo y orgullo en esas páginas ilustradas. Cada mensaje era como un pequeño triunfo, una confirmación de que mi dolor no había sido en vano, de que podía convertirse en algo que ayudara a otros. La editorial me había pedido 2 libros más para completar la serie, y estaba trabajando en el segundo, centrado en una familia con 2 madres. Mateo, ahora con casi 6 años, era mi primer y más entusiasta lector, sugiriendo ideas, criticando personajes, dándome sin saberlo la perspectiva infantil que tanto necesitaba. Mi padre se había convertido en una constante en nuestras vidas. Venía a cenar todos los miércoles, recogía a Mateo del colegio los viernes, y pasábamos juntos un día del fin de semana, generalmente haciendo excursiones por los alrededores de Valencia. Lo veía renacer, liberado del peso de un matrimonio tóxico, redescubriendo una relación auténtica con su nieto y conmigo. En cuanto a mi madre y Lucía, el silencio había sido la norma hasta hace poco. No había intentado contactarlas, y ellas tampoco a mí. Según mi padre, mi madre seguía culpándome por arruinar la vida de Lucía, mientras que mi hermana había pasado por una etapa de depresión tras la cancelación de la boda, para luego recomponerse y conseguir un trabajo en Barcelona, lejos de Valencia y de los recuerdos.
Fue precisamente Lucía quien rompió el silencio un martes de noviembre. El teléfono sonó mientras preparaba la cena, y su nombre en la pantalla me dejó momentáneamente paralizada. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. «Hola», dije simplemente. «Hola, Carmela». Su voz sonaba diferente, más madura quizás, o simplemente cansada. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí, insegura sobre qué tono adoptar. «¿Y tú?» «Papá me dijo que estás en Barcelona». «Sí, llevo aquí unos meses. Trabajo en una agencia de publicidad». «Es diferente. La ciudad, la gente, todo». Se hizo un silencio incómodo. Había tantas cosas no dichas entre nosotras, tanto resentimiento acumulado, que resultaba difícil encontrar un terreno común. «Escucha», continuó finalmente, «no te llamo para hacer como si nada hubiera pasado. No puedo. Pero necesitaba decirte algo». Contuve la respiración, esperando otro reproche, otra acusación. Lo que vino después me sorprendió. «Lo siento», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Siento lo que dije en la boda. No tengo excusa. Fue cruel y estúpido». Me quedé sin palabras por un momento. De todas las conversaciones que había imaginado tener con Lucía, una disculpa nunca había estado entre ellas. «¿Por qué ahora?», pregunté, genuinamente curiosa. «Ha pasado casi un año». «Porque he estado en terapia», respondió con una honestidad que me desarmó. «Después de lo de José». «Bueno, digamos que tuve que enfrentarme a algunas verdades sobre mí misma. Y una de ellas es que siempre he sido injusta contigo. Siempre te he culpado por tomar decisiones diferentes, cuando en realidad lo que me molestaba era tu valor para vivir según tus propias reglas». Sus palabras resonaron dentro de mí. Nunca había pensado que Lucía pudiera sentir otra cosa que desprecio hacia mi vida. ¿Envidia? ¿Admiración oculta? Era difícil de procesar. «Eso no justifica cómo me trataste», dije, no dispuesta a perdonar tan fácilmente. «No, no lo justifica. Nada podría justificarlo. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora, y que lo siento. No espero que volvamos a ser hermanas como antes. Probablemente eso sea imposible. Pero no quería que pasara más tiempo sin decírtelo». Nos quedamos en silencio nuevamente. Pensé en los años de infancia compartidos, en las risas, en los secretos intercambiados antes de dormir. ¿Cuándo exactamente se había torcido todo? ¿Cuándo mi hermana había empezado a verme como una rival en lugar de una aliada? «He visto tu libro», añadió Lucía, cambiando ligeramente de tema. «Está en la librería cerca de mi trabajo». «Es bueno, Carmela». «¿De verdad?» «Gracias», respondí, sorprendida por el cumplido. «Estoy trabajando en el segundo». «Siempre fuiste la creativa de la familia», dijo con una risa suave. «Mamá nunca lo entendió, pero papá y yo sí. Tu forma de ver el mundo era especial». Era extraño escuchar a Lucía hablar así, reconociendo una parte de mí que siempre había sentido invalidada por mi familia. Me hizo preguntarme qué otras percepciones erróneas habíamos mantenido la una sobre la otra a lo largo de los años. «¿Cómo está Mateo?», preguntó. «Está bien. Creciendo rápido. Ahora se llama Mateo García Martínez, por cierto». Conseguí añadirle mi segundo apellido. «Me alegro», dijo, y sonaba sincera. «Es un buen chico. Se merece todo lo bueno». «Sí, se lo merece». Otro silencio. Esta vez menos tenso, pero aún cargado de historia compartida. «Escucha», dijo finalmente, «voy a estar en Valencia la próxima semana, por el cumpleaños de papá. Me preguntaba si estarías dispuesta a tomar un café conmigo. Solo nosotras. Para hablar». La propuesta me tomó por sorpresa. Estaba preparada para sentarme frente a Lucía, para abrir viejas heridas, para intentar reconstruir algo de lo que habíamos perdido. «Lo pensaré», respondí honestamente. «No puedo prometerte nada, pero lo pensaré». «Es justo», aceptó.
Te enviaré un mensaje cuando esté allí, y tú decides. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No sabía si quería, o incluso si podía, perdonar a Lucía. Pero una parte de mí se sentía curiosamente aliviada. Como si un peso que ni siquiera sabía que llevaba se hubiera aligerado un poco. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, me preguntó algo que me dejó sin aliento. «Mami, ¿yo tengo papá?» La pregunta, tan inocente pero tan cargada, me pilló desprevenida. Habíamos hablado antes sobre familias diferentes, por supuesto, pero nunca de forma tan directa sobre la ausencia de su padre. Todos tenemos un papá biológico, respondí, intentando ser honesta pero adecuada para su edad. Pero no todas las familias tienen un papá que vive con ellos o que forma parte de sus vidas. Como nosotros, asintió Mateo, procesando la información. Como nosotros, confirmé. Pero tenemos al abuelo Antonio, que te quiere muchísimo. Y nos tenemos el uno al otro. ¿Y mi papá no me quería? La pregunta me apuñaló directamente en el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre era un hombre que me había manipulado y luego pagado para desaparecer? Que era una persona que nunca había querido formar parte de su vida. A veces, comencé, buscando las palabras adecuadas, las personas no están preparadas para ser padres. No porque haya algo malo en ti, sino porque hay algo que no funciona bien en ellas. Mateo asintió, pensativo. Como Darth Vader, que era malo al principio pero luego salvó a Luke. Sonreí ante su analogía. Siempre encontraba la forma de relacionar todo con sus historias favoritas. Algo así, concedí, aunque las comparaciones temblaban. Pero lo importante es que tú eres amado, Mateo. Por mí, por el abuelo, por tus amigos. Somos una familia pequeña pero fuerte. Pareció satisfecho con mi respuesta y pronto se quedó dormido, abrazado a su peluche de Chewbacca. Yo, en cambio, tardé horas en conciliar el sueño. Las preguntas de Mateo inevitablemente se volverían más complejas con el tiempo. ¿Cómo manejaría eso? ¿Cuándo sería el momento adecuado para contarle toda la verdad? A la mañana siguiente, mi padre pasó a recoger a Mateo para llevarlo al colegio, como hacía a menudo últimamente. Aproveché para contarle sobre la llamada de Lucía. Me alegro de que haya dado el primer paso, dijo, sirviéndose una taza de café. Siempre fue la más orgullosa de los dos, incluso de pequeña. ¿Crees que debería verla cuando venga? Mi padre se tomó un momento para responder, como hacía ahora siempre que le preguntaba algo importante. Era uno de los muchos cambios positivos en él, ya no se apresuraba a complacer o a evitar conflictos. Ahora pensaba, reflexionaba, decía lo que realmente creía. Creo que deberías hacer lo que te haga sentir en paz, respondió finalmente. No por ella, sino por ti. Si sientes que el perdón te liberará, entonces hazlo. Si necesitas más tiempo, tómatelo. No hay una respuesta correcta. Sus palabras me reconfortaron. No había presión, no había expectativas externas. Solo mi propio proceso, mi propio ritmo. Mateo preguntó por su padre anoche, confesé. No sé qué decirle. Mi padre suspiró, dejando la taza sobre la mesa. La verdad, adaptada a su edad, es siempre el mejor camino, dijo. No necesita todos los detalles ahora, pero necesita saber que no tiene nada que ver con él, que es amado y que tiene una familia que lo apoya. Eso es lo que le dije. Entonces hiciste lo correcto, afirmó con una sonrisa cálida. Eres una buena madre, Carmela. Mejor de lo que tu madre y yo fuimos como padres, eso es seguro. Sus palabras me llegaron hondo. Durante tanto tiempo había deseado la aprobación de mis padres, su reconocimiento. Y ahora que finalmente lo tenía, al menos de parte de mi padre, me daba cuenta de que ya no lo necesitaba tanto como antes. Había aprendido a valorarme a mí misma, a confiar en mis decisiones, a sentirme orgullosa de mi vida y de mi forma de criar a Mateo. Gracias, papá, dije, abrazándolo brevemente antes de que saliera con Mateo. Esa tarde recibí otro mensaje, esta vez de José. Seguíamos en contacto, conversando ocasionalmente sobre nuestras vidas,
compartiendo pequeños triunfos y dificultades. Se había adaptado bien a Madrid y acababa de ser ascendido en su trabajo. Estaré en Valencia el próximo mes, escribió. Me encantaría veros a ti y a Mateo, si os va bien. Sonreí al leer su mensaje. José se había convertido en una especie de amigo inesperado, alguien que entendía partes de mi historia que pocos conocían. Nos habíamos visto un par de veces cuando había venido a Valencia por trabajo, siempre de forma amistosa, sin presiones ni expectativas. Nos encantaría, respondí. Mateo no deja de hablar del tren que le regalaste la última vez. Mientras dejaba el teléfono, reflexioné sobre los giros que había dado mi vida en el último año. De la humillación al descubrimiento, del dolor a la sanación, del aislamiento a nuevas conexiones. Había días difíciles, por supuesto. Momentos en que la rabia hacia mi madre volvía con fuerza, noches en que me preguntaba cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero esos momentos ya no me definían. Me había convertido en alguien más fuerte, más auténtica, más en paz consigo misma. Había transformado mi dolor en libros que ayudaban a otros, en una vida digna para mi hijo, en relaciones honestas y recíprocas. Quizás esa era la verdadera victoria, no que el dolor desapareciera, sino que se convirtiera en algo más. Algo que en lugar de hundirme, me elevaba. Algo que en lugar de aislarme, me conectaba con otros. Algo que en lugar de definirme como víctima, me definía como superviviente. Esa noche, después de acostar a Mateo, saqué mi cuaderno de notas y comencé a escribir. No para el próximo libro de la serie, sino para mí misma. Para documentar este viaje, esta transformación. Para recordar de dónde venía y hacia dónde iba. La familia que elegimos, escribí como título. Y debajo, a veces, la familia con la que nacemos no es la que nos da hogar. A veces, tenemos que construir nuestro propio refugio, piedra a piedra, con las personas que realmente nos ven, nos respetan y nos aman tal como somos. No sabía si algún día esas palabras se convertirían en un libro, o si quedarían como un testimonio privado de mi camino. Pero mientras las escribía, sentí una profunda satisfacción. El dolor que una vez me había paralizado ahora fluía a través de mis dedos, convertido en palabras, en historias, en fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando pensé en el futuro, no sentí miedo, sino esperanza. No ansiedad, sino curiosidad. No estaba sola en el camino. Tenía a Mateo, tenía a mi padre, tenía amigos verdaderos, tenía un propósito. Tenía la familia que había elegido, la que había construido desde los escombros de la que me había rechazado. Esa noche dormí sin pesadillas, arrullada por la certeza de que mañana sería otro día para crecer, para sanar, para transformar cada cicatriz en una historia de superación. Y cuando el sol entrara por mi ventana, estaría lista para vivirlo plenamente, con una fuerza que ni yo misma sabía que poseía hasta que tuve que encontrarla dentro de mí.